Cuando se analiza el mercado desde esta perspectiva, se vuelve evidente que la crisis del precio del huevo no es un evento aislado, sino una repetición histórica. Siempre ocurre lo mismo: expansión acelerada, sobreoferta, caída de precios, quiebras y luego recuperación. La diferencia: cuando el precio del huevo comienza a caer sin freno, no estamos viendo un simple ajuste del mercado. Estamos presenciando una advertencia que casi nunca se escucha a tiempo dentro de las granjas. En el sector avícola, la estabilidad es una ilusión muy peligrosa, porque mientras algunas unidades productivas siguen operando como si todo estuviera normal, el mercado ya cambió semanas atrás. Lo que hoy parece una venta segura, mañana se convierte en un exceso que nadie quiere absorber. Y en ese punto es donde comienzan las quiebras silenciosas, no por falta de trabajo, sino por no entender el ciclo completo que gobierna este negocio. En este escenario, no se trata de culpar a un solo factor, sino de reconocer una realidad que se repite una y otra vez. El huevo es un producto profundamente cíclico. Cuando el precio sube, la reacción natural es producir más. El problema aparece cuando todas las granjas reaccionan al mismo tiempo. La oferta se dispara, el mercado se satura y los compradores empiezan a presionar a la baja. En cuestión de semanas, el mismo producto que generaba margen positivo comienza a venderse por debajo del costo real de producción sin que muchos lo noten de inmediato. La promesa de este análisis es entender algo que separa a quienes sobreviven de quienes desaparecen. No es la capacidad de producir más, sino la capacidad de resistir el momento en que todo se viene abajo. Mientras unas granjas entran en pánico y liquidan su inventario a cualquier precio, otras aprovechan ese mismo escenario para reorganizar su estructura, ajustar costos y prepararse para el siguiente repunte del ciclo. El mercado no premia al que más corre, premia al que mejor resiste. Uno de los mitos más peligrosos en la producción avícola es creer que la sobreproducción es un problema externo. En realidad, casi siempre comienza dentro de cada granja, cuando se decide expandir sin medir la capacidad real de absorción del mercado. Es común pensar que más gallinas equivalen automáticamente a más ganancias, pero se olvida que cada ave adicional incrementa la presión sobre alimento, logística, mano de obra y comercialización. Sin una estrategia clara de salida, el crecimiento puede convertirse en una trampa silenciosa. El primer error que se repite constantemente es la mala administración del dinero en los momentos de bonanza. Cuando el precio del huevo está alto, se genera una sensación de abundancia que puede ser engañosa. En lugar de consolidar reservas, muchas operaciones destinan una parte importante de las ganancias a gastos personales, mejoras no estratégicas o expansiones impulsivas. El problema aparece cuando el ciclo cambia y ese flujo deja de existir. En ese momento, lo que antes parecía estabilidad se convierte en presión financiera inmediata. El segundo error es subestimar la importancia del alimento y la genética. En tiempos de crisis, es común buscar reducir costos en insumos esenciales sin analizar el impacto real. Cambiar de proveedor de alimento o ajustar formulaciones sin criterio técnico puede afectar directamente la postura, la conversión alimenticia y la salud general del lote. A corto plazo puede parecer un ahorro, pero a mediano plazo se traduce en menos producción, mayor mortalidad y una caída silenciosa en la eficiencia general de la granja. El tercer error es no entender la naturaleza cíclica del mercado. Muchas granjas venden todo de inmediato sin pensar en estrategias de almacenamiento, negociación o cobertura de precios. Esta dependencia total del valor diario del huevo genera vulnerabilidad extrema. Cuando el precio cae, no existe margen de maniobra y la única opción parece ser vender más barato o asumir pérdidas. Sin una visión de ciclo completo, cada caída se siente como una crisis aislada, cuando en realidad es parte de un patrón repetitivo. En contraste, las granjas que logran sobrevivir y crecer durante las crisis operan con una mentalidad completamente distinta. No intentan escapar del ciclo, lo interpretan.
Una de sus estrategias más importantes es la compra anticipada de granos como maíz y soya en momentos de estabilidad o ligera baja de precios. Esta decisión permite congelar costos de alimentación durante periodos largos, lo que otorga una ventaja enorme cuando el precio del huevo entra en caída. Mientras otros ajustan desesperadamente sus gastos día a día, estas operaciones ya tienen su base de costos asegurada. Esta estrategia no depende del azar, sino de planificación financiera y disciplina operativa. Cuando el costo del alimento se mantiene estable, el margen de resistencia aumenta incluso si el precio del huevo baja. Esto no elimina la crisis, pero sí permite atravesarla sin tomar decisiones desesperadas que comprometan el futuro de la granja. En este punto, la diferencia no está en producir más, sino en haber tomado decisiones correctas meses antes. Otra diferencia fundamental está en la mentalidad. Las granjas más sólidas no ven los periodos de bonanza como una invitación al gasto, sino como una oportunidad de construir reservas. Entienden que el objetivo no es maximizar ganancias en el corto plazo, sino sobrevivir al ciclo completo del mercado. Esta disciplina financiera, aunque sencilla en teoría, es extremadamente difícil de sostener cuando los precios son altos y la presión social empuja al consumo inmediato. Cuando se observa el comportamiento histórico del mercado del huevo, el patrón es evidente. Periodos de expansión acelerada generan sobreoferta. La sobreoferta provoca caída de precios. La caída de precios genera quiebras, y las quiebras reducen la oferta, lo que eventualmente vuelve a elevar los precios. Este ciclo se repite una y otra vez. La única variable que cambia es quién logra sobrevivir hasta la siguiente fase de recuperación. En el punto más crítico del ciclo, la disciplina financiera se vuelve más importante que cualquier otra variable productiva. No se trata solo de reducir gastos, sino de evitar decisiones emocionales. Comprar de manera impulsiva, vender sin estrategia o expandirse sin respaldo financiero son errores que en este punto del ciclo se vuelven irreversibles. La supervivencia depende de mantener la operación estable, incluso cuando el entorno se vuelve incierto. Por eso, mientras algunas granjas interpretan la caída del precio como el final del camino, otras la entienden como el momento exacto para reorganizarse. Renegocian insumos, ajustan procesos internos, fortalecen su estructura financiera y se preparan para el siguiente movimiento del mercado. No es suerte, es lectura del sistema. La lección más importante de todo esto es que el negocio del huevo no premia la velocidad, premia la resistencia. Y la resistencia no depende del tamaño de la granja, sino de la capacidad de administrar correctamente cada etapa del ciclo productivo. Las granjas que entienden esto no solo sobreviven, sino que salen fortalecidas después de cada crisis. Al final, el mercado deja de ser un enemigo impredecible cuando se entiende su comportamiento. Lo que parece caos, en realidad es un ciclo repetitivo con reglas claras. La diferencia entre quebrar o crecer está en la capacidad de anticipar lo que la mayoría ignora. Y en este negocio, esa diferencia lo es todo.